escalón más, que tenemos que hacer algunos ajustes, algunos arreglos, algunos cambios, enmiendas en nuestra manera de organizarnos como Iglesia de Cristo. Y entonces, bueno, parte de lo que yo quiero compartirles hoy tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con lo que el Señor nos está mostrando, lo que el Señor nos está indicando, por dónde va la tirada de este año, y no solamente de este año, pero en realidad lo que es el futuro de la Iglesia. Y por eso es tan importante, y quiero comenzar, ¿verdad?, de esta manera este año, con eso que el Señor nos ha estado indicando. Yo quiero ser fiel a eso y quiero moverme en eso. Y quiero obviamente contagiarlos a ustedes, porque yo no soy la iglesia. La iglesia no es una persona, la iglesia es un colectivo, la iglesia es lo que nosotros somos como cuerpo. Y por lo tanto, pues invitarles a que ustedes también le echen gana y se pongan en esto. Pero aunque ustedes no lo hicieran, aunque ninguno de ustedes determinara hacerlo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Si usted quiere venir conmigo, bienvenido. Qué bueno que podamos ir juntos en esta travesía, pero si usted determina no hacerlo, yo voy a seguir. Yo estoy determinado, yo estoy comprometido, yo quiero agradar a mi Señor. Con usted o sin usted. Si lo hago con usted, qué bueno, me alegraría inmensamente. Pero si tengo que dejarlo atrás, yo voy a seguir, porque estoy, como dije, determinado a hacer la voluntad de Dios, no importa qué, no importa qué. Por último, tenemos que entender que nuestra responsabilidad es individual. Nuestra responsabilidad, por último, es... Por eso es que Josué decía, mi casa y yo. Porque Josué solamente podía dar cuenta por su casa. Entonces decía, mi casa y yo. Si ustedes quieren, vamos a meterle mano. Pero si ustedes no quieren, yo voy a seguir, ¿verdad? Entonces aquí más o menos se trata de eso. Hace unos años atrás, el Señor nos dio una visión. Y esa visión, ¿verdad?, es lo que está recogido aquí. Yo quisiera compartirlo de nuevo con ustedes, ¿verdad? Esa visión es algo que el Señor nos mostró, que resume el trabajo de lo que tiene que ser la iglesia, lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Y esto no es algo que, aunque el Señor me lo dio, no es algo que yo lo inventé, porque esto está en la Biblia. No hay que ser muy inteligente para saber que esto está en la Biblia. Es decir, lo que el Señor hizo fue darme una visión, y una visión muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Y lo que dice es que, si ustedes lo pueden leer, ¿verdad?, lo que dice es que de cada cristiano un discípulo, de cada discípulo un ministro. Tres cosas hay ahí: hay cristiano, hay discípulo y hay ministro. Y si pudiéramos verlo en una progresión, es como una escalera, ¿verdad? El primer peldaño, el más básico, el más bajo, es ser un cristiano. Pero hay otro intermedio, que es ser un discípulo, que finalmente llega a un objetivo final, que es ser un ministro, una persona que trabaja decidida e intensamente en las cosas de Dios. Entonces, esta visión que el Señor me dio, yo quiero que nos embarquemos todos en esto, que como Iglesia de Cristo nosotros nos organicemos de una manera que podamos hacer esto una realidad en nuestras vidas. Porque esa visión ha estado allí y la hemos compartido, pero realmente no la hemos ejecutado, no la hemos llevado a la práctica. Y Dios me ha estado hablando en esto, y yo, bueno, quiero ser responsable en este asunto. Imagínense por un momento que nos toque el día de irnos de acá de la tierra, y nosotros lleguemos, ¿verdad?, a la entrada, a la puerta principal de la presencia de Dios, al cielo. Imagínense que ahí esté una persona esperando, no sé si San Pedro o él delegará a otra persona, pero que nos esté esperando una persona, y nosotros nos presentemos allí y le digamos, bueno, vengo a entrar a la presencia de Dios, vengo a gozarme con los elegidos, vengo a disfrutar de todas las promesas que el Señor nos ha hecho. Y la persona que está ahí nos dice, bueno, pero ¿usted quién es? Bueno, yo soy un cristiano, decimos nosotros, ¿verdad? No decimos a voz en cuello, yo soy un cristiano. Y entonces la persona que está ahí nos dice, pero hay un problema. Y el problema es que usted no leyó las letras pequeñas del contrato. ¿Cómo así? No, usted fue un cristiano fiel toda la vida, pero usted no leyó las letras pequeñas.
Y las letras pequeñas no decían cristiano, las letras pequeñas decían discípulo. Usted se imagine que nosotros lleguemos allá aquel día y nos digan, ¿sabe qué? No bastaba con ser cristiano. Porque la palabra cristiano en realidad no es algo que se use en la Biblia. ¿Ve? Dios dice, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos, porque hay una gran diferencia entre ser un cristiano y ser un discípulo. Un discípulo es una persona, es un cristiano de alta calidad, ¿verdad? Un discípulo es un cristiano de alta calidad. Dios no quiere que nosotros seamos solamente cristianos. Por eso es que hay un proceso. Claro, todos comenzamos como cristianos, porque todos llegamos a hacer una conversión y determinamos seguir a Cristo, y cuando determinamos seguir a Cristo, bueno, nos convertimos en cristianos porque determinamos seguir a Cristo. Pero eso es apenas el punto de partida, eso es apenas la entrada. Pero Dios no quiere que nosotros permanezcamos en ese nivel todo el tiempo. Dios quiere que nosotros nos movamos a ser discípulos. Y cuando seamos discípulos, pues Dios puede entonces encomendarnos, ¿verdad?, un ministerio, y podemos ser ministros. Fíjense, el Señor le encomendó un ministerio a los discípulos. Solamente los discípulos llegaron a ser apóstoles, ¿verdad? Porque es un proceso. Tenemos que comenzar como cristianos, tenemos que movernos al discipulado, y tenemos que entonces finalmente Dios nos usa para algo útil. Fíjense la palabra de esta mañana. Venga conmigo a Juan capítulo 12, versos 24 y 25. Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 12, 24 y 25. ¿Qué dice ese texto? Amén. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Palabra de Dios. Ahí está. Mire, si nosotros no, como la ilustración de un grano, ¿verdad? Si ese grano no cae en la tierra y se entierra, ¿verdad? Se va es cubierto por la tierra, y muere ese grano allí. No puede haber otra mata, otra planta que surge de ese grano. Lo cual quiere decir que si nosotros queremos retener nuestro grano y decimos, no, el mío no, este no lo voy a soltar. Bueno, ¿sabes qué? Si no lo sueltas, si no lo das, si no lo entregas, si no lo tiras a la tierra, si no lo entierras, si no lo dejas morir, ¿sabe lo que dice el texto? No puede dar fruto. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que mucha gente le encanta la vida de Cristo, pero no quiere entregar lo otro. Tiene una resistencia, tiene un miedo, ¿verdad? Y sobre todo tiene una reserva. Y mientras nosotros estamos protegiendo nuestra vida de esa manera, porque tenemos reserva de entregarlo todo, de ponerlo todo, ¿verdad? Entregárselo todo al Señor. Sabe que no va a haber fruto nunca, no vamos a producir lo que tenemos que producir, porque nosotros hemos retenido para nosotros ese grano. Ese grano lo hemos reservado para nosotros, para nuestro consumo personal. Y sabe que o usted lo siembra y se convierte en otra mata, o usted se lo come, pero no puede hacer dos cosas con el mismo grano. O usted lo dedica, lo entrega, o se lo consume. Mucha gente, muchos cristianos, en vez de entregar su vida al servicio de Dios, en vez de hacerse discípulos, han retenido para sí sus propias vidas. Y ¿sabe lo que dice el texto? El que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa mía, entonces ese es el que la va a ganar. Por último, perdiendo es que nosotros ganamos. Eso es un mensaje bien contradictorio, pero ¿sabe qué? Si nosotros queremos ser cristianos de verdad, nosotros tenemos que entender qué cosa es el discipulado. Tenemos que entrar como discípulos, porque si no entramos como discípulos no vamos a ver el objetivo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No vamos a llevar frutos,
Vamos a ser gente inservible, inútil para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hemos retenido nuestro grano. En vez de ofrecerlo, de sacrificarlo, de morir a nuestro propio deseo, lo hemos alimentado, lo hemos retenido. Y ¿sabe qué? Eso no va a traer un buen fin, ¿no? Eso no va a traer un buen resultado. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a hacernos un discípulo. Y ser un discípulo es entrar en un compromiso con Dios diferente. ¿Ve? El cristiano realmente es lo que yo llamaría el inicio de la vida espiritual, pero ese es el nivel infantil. El nivel infantil, porque es el nivel más básico. Y Dios no quiere que nosotros permanezcamos allí en ese nivel infantil toda la vida. En 1 Corintios 3, Pablo le dice a los hermanos en Corintios: no pude hablarles como a maduros, como a espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Y cuáles eran los niños en Cristo? Los carnales. El carnal, ¿verdad?, es el niño, el que está todavía en la infancia espiritual. ¿Por qué? Porque mientras uno es carnal, todavía no se ha deslastrado, todavía sigue sus hábitos antiguos, sus pensamientos siguen siendo, ¿verdad?, se siguen entreverando con las cosas de Dios, su forma de decidir se sigue entreverando con las cosas de Dios, su manera de concebir la vida sigue siendo, ¿verdad?, intermitente, ¿no?, donde se combina lo de Dios con lo propio. Y eso es normal de la infancia, en que todavía no ha cuajado la personalidad, el carácter no se ha espigado. Es normal que en la infancia seamos así. Pero ¿sabe qué? Lo que no es normal es que nosotros permanezcamos indefinidamente en la infancia. Claro, cuando nosotros apenas estábamos conociendo al Señor, todavía decidíamos cosas a nuestra manera. No las consultábamos con el Señor, no conocíamos lo que era la voluntad de Dios, no estábamos arraigados en la palabra. Bueno, decidíamos nuestra cosa como mejor nos parecía. Lo hacíamos al cálculo, por intuición, por pura astucia humana, como fuera. Tomábamos nuestras propias decisiones. Pero lo que no es normal es que, siendo gente que ya tiene tanto tiempo en las cosas de Dios, nosotros permanezcamos como infante. El infante es el que todavía está en la tontería, el que todavía está jugando. Y en la Biblia el infante se llama el carnal, el cristiano carnal, el que no vive según el deseo de Dios, sino que vive según su propio deseo. ¿Cuál es la raíz de la carnalidad? ¿Cuál es el germen, ¿verdad?, de la carnalidad? ¿Qué es lo que está detrás de la carnalidad? Lo que está detrás de la carnalidad es el pecado. Entonces un cristiano infantil es un cristiano que está todavía gobernado por el pecado, que todavía sus deseos, sus hábitos, sus malamañas todavía siguen estando presentes continuamente en su vida. ¿Por qué? Porque no ha salido de la infancia. Ahora, Dios no quiere que tú y yo permanezcamos ahí, porque si seguimos en la infancia no vamos a dar ningún fruto. ¿Sabe que los niños no se reproducen? ¿Usted ha visto los niños reproducirse? Los niños no se reproducen. Los niños no pueden ir a la guerra. ¿Usted ha visto alguna vez un ejército de niños? No existe. Con los niños lo único que se puede es terminarlos de criar, a ver si saca uno algo bueno de ahí. Con los niños no puede hacer más nada. Más nada. Por eso es que los niños tienen que estar bajo la supervisión de un adulto, porque los niños no se pueden gobernar ellos mismos, los niños no pueden tomar sus propias decisiones, los niños no saben distinguir muchas veces lo que es bien y lo que es mal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos espiritualmente como niños, Dios no va a poder hacer nada con nosotros. En el 1212 hubo una cruzada para la Tierra Santa que se llamó la Cruzada de los Niños. En Francia organizaron un movimiento. A alguien se le ocurrió por ahí, ¿verdad? Se le ocurrió decir que, bueno, que los musulmanes habían vencido a los ejércitos cristianos porque esos cristianos que habían llegado ahí no eran puros, no eran inocentes, no eran completamente, ¿verdad?, no tenían la integridad espiritual que se necesitaba, pero los niños sí la tenían. Y entonces, ¿qué pasó? Esta gente dijeron, bueno, que Dios nos va a bendecir si quienes llegan a pelear contra los árabes son gente pura,
y los niños son el ejemplo representativo de la pureza, así que vamos a llevar a los niños. Hasta que comenzaron a atravesar toda Francia y llegaron a Génova para embarcarse en rumbo a Jerusalén, ¿verdad? Donde estaban el enclave de Saladino y los musulmanes que resguardaban la Tierra Santa. Y alguien dijo: no, yo no voy a montar un montón de peladitos en un barco para ir a hacer la guerra a los árabes. Los árabes nos están esperando con el puñal en la boca. ¿Ustedes creen que este montón de peladitos van a ir a hacer la guerra y nos van a...? Alguien le desinfló el globo. Alguien se dio cuenta de que es una locura ir a hacer la guerra con niños. ¿Ve? Porque cuando hay que enfrentar un enemigo, tú no puedes ir con niños a enfrentar un enemigo. Tú no puedes ir con un niño. Es lo que pasa espiritualmente. Nosotros no podemos enfrentarnos a Satanás cuando espiritualmente no hemos crecido, cuando no sabemos cómo enfrentarnos a un enemigo como ese. Entonces, es exactamente lo mismo. Con los niños no se puede hacer nada. Con los niños hay que terminar de criarlos. Pero no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia de Cristo? ¿Y qué pasa aquí en nuestra iglesia Comunidad de Esperanza? Que si nosotros no entramos en el discipulado, vamos a seguir siendo niños. Vamos a seguir, como dice el texto de 1 Corintios 3, vamos a seguir siendo nepios. Nepios en griego es el niño que todavía juega con juguetes, el que todavía está entretenido en la tontería. Y Dios no quiere que nosotros sigamos en ese estado. Dios quiere movernos a otro nivel, porque Dios quiere que nosotros seamos ministros. ¿Qué significa un ministro? Alguien que lo representa, alguien que puede impartir su autoridad, alguien que sabe cómo decidir las cosas del reino, alguien que está entusiasmado con las cosas de Dios, alguien al que no hay que decirle lo que hay que hacer, alguien que sabe resolver. ¿Ve? Dios quiere que tú y yo seamos maduros, ministros, gente que puede impartir, que puede representar a Dios, que puede hacer que las cosas del mal se detengan. Miren, Dios necesita gente madura, porque el mal se está expandiendo en todas partes. Pero nosotros no le podemos hacer frente al mal ni al maligno si nosotros no somos gente espiritualmente formada, si nosotros no somos espiritualmente maduros. Porque si muchas veces no le podemos hacer frente a nuestro propio pecado, ¿cómo le vamos a hacer nosotros frente al maligno, que es el que propaga y el que promueve el pecado en todo el mundo? Es decir, si yo todavía no he superado los míos, no he logrado trascender mis propias situaciones, mis propias luchas y problemas internos, ¿cómo yo voy a pretender ir a hacer la guerra a Satanás? Si no todavía sigo siendo esclavo de las mismas tendencias, de la misma falta de temperamento, de carácter, si sigo siendo doblegado continuamente por el mismo tipo de situación, entonces ¿cómo yo voy a pretender hacer la guerra a Satanás? No podemos. Necesitamos madurez espiritual. Y sabe que la Iglesia Comunidad de Esperanza ha sido por mucho tiempo, y no digo todos ustedes porque sería un error, pero hemos por mucho tiempo permanecido en ese nivel infantil. Es hora de que nos movamos a otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque si somos pocos, por lo menos que seamos buenos. Porque es muy trágico que seamos pocos y seamos malos. Eso sería muy trágico. Entonces, ¿cuál es mi compromiso para este año? Ok, no importa, no me preocupa el número. Por ahora ese no es mi gran preocupación. Mi preocupación es que si vamos a ser pocos, vamos a ser buenos. Porque una vez que nosotros seamos buenos, vamos a poder reproducir cosas buenas. Pero si somos pocos y somos malos, lo poco que reproduzcamos va a ser malo igual que nosotros. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos entremos en este proceso llamado el discipulado. El discipulado es el lugar intermedio. Usted se da cuenta que el discipulado es el escalón intermedio entre la infancia y la madurez. Lo que te va a llevar de la infancia a la madurez es ese proceso llamado el discipulado. ¿Por qué? Mire, porque el discipulado es lo que yo llamo la escuela de la humildad. El discipulado es la escuela de la humildad. Es donde aprendemos a ser humildes. Eso es lo que Dios necesita. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde Dios puede moldearnos. Dios solamente nos va a moldear en el momento en que nosotros llegamos a ese punto de querer morir, de soltar el granito y decir: Señor,
con el granito este que es mi vida, haz lo que a ti se te ocurra, lo que tú tengas en planes. Cuando usted le suelta el grano a Dios, entonces Dios puede hacer algo con eso. Esa es la humildad. Es cuando ya nosotros no tenemos pretensión sobre nuestra propia vida. Cuando nosotros no reclamamos más nuestros derechos sobre nuestra propia vida. Es cuando estamos dispuestos a abandonarnos, a ponerlo todo sobre la parrillera, a echar toda la carne sobre la parrillera y decir, no me quedo nada para mí, no tengo más reservas contigo, Señor. Lo que tú quieras hacer de mi vida, yo lo entrego, lo doy completo. Solamente cuando nosotros llegamos a ese punto de humildad, es cuando Dios comienza a darle forma, la forma que Él quiere a nosotros, y comienza a plasmar su imagen y semejanza en nosotros, y su carácter, su temperamento comienza a reflejarse en nuestra propia vida, y entonces comienza la madurez espiritual. Pero si tú no quieres perder tu granito, si tú no quieres que tu granito se muera, no va a salir otra mata, no va a salir otra planta, no va a haber fruto, no va a haber cosecha. ¿Sabes qué? Se terminó el ciclo. Porque en el momento que ese grano no sigue su ciclo, se paró todo. Es la negación a toda posibilidad de que Dios haga algo con nuestra vida, de que Dios nos convierta en algo útil para bendecir a miles, a otros. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entrar, o forzosamente, tenemos una decisión que tomar. O soltamos el grano y lo dejamos caer en tierra, que se muera, para que Dios pueda hacer algo con eso. O seguimos resguardándolo y reservándolo para nosotros, y las consecuencias son nefastas. Tenemos una opción, tenemos una decisión que tomar. Si nosotros seguimos en la infancia espiritual, quien va a gobernar nuestra vida es el pecado. ¿Y qué está detrás del pecado? ¿Cuál es la raíz misma del pecado? La raíz del pecado es lo que la Biblia llama la iniquidad. ¿Qué cosa es la iniquidad? La iniquidad es lo que en griego se escribe anomia, es rebelión, es vivir en rebelión. En otras palabras, es cuando yo me convierto en una persona autónoma, autonomos. Nomos significa ley, auto significa yo mismo, y autónomo significa yo mismo soy mi propia ley. Cuando yo no acepto ningún gobierno, cuando yo no acepto vivir bajo la autoridad de nadie, me convierto en una persona autónoma. Ese es el germen de la iniquidad. Satanás quiso ser autónomo. Satanás dijo, yo quiero independizarme de Dios, ya yo no quiero vivir bajo Dios, yo no quiero ninguna autoridad, yo quiero que ahora me adoren a mí. Ese es el germen del pecado. Y ¿sabe qué, mi querido? Cuando usted le dice no a la autoridad de Dios, usted se ha convertido en una persona autónoma. No importa que usted hable en lengua, ni que usted diezme, ni que usted venga a la iglesia los domingos. Si usted no vive bajo la autoridad de Dios, usted es un autónomo. Usted se ha hecho independiente de Dios. Usted está viviendo según la carne y no según el Espíritu. Se los tengo que decir. Es duro oír eso. Pero ¿sabe qué, mi querido? ¿Sabe qué? Esa es la escuela de la humildad. La escuela de la humildad, Dios tiene que descrestarnos. Dios tiene que tirarnos todo abajo primero para poder construir lo que Él quiere construir. Porque lo que nosotros estamos construyendo refleja nuestro propio ser, no lo refleja Él. Y Dios tiene que acabar con eso para poder levantar algo que Él hace, algo que lo refleje a Él. Y Dios quiere moldearnos a cada uno de nosotros. Pero si nosotros somos rebeldes, sabe que no va a pasar. Dios no trabaja con la gente rebelde. Dios no trabaja. Y por eso es el discipulado. El discipulado es el proceso a través del cual Dios nos mete en la escuela de la humildad. Dios comienza a formar nuestro carácter, Dios comienza a formar nuestro temperamento, Dios comienza a hacernos a su imagen y semejanza. Eso es doloroso, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene que bregar con áreas de nuestra vida. Es más fácil tener un montón de gente malcriada, ¿verdad? Es mejor tener un montón y solamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Darles una arenga para que se emocionen de cuando en cuando, pero sin alterar su carácter y su temperamento y sin alterar su vida. Eso es más fácil. Es más complicado tener que bregar con la formación de una persona.
Pero ¿sabes qué? A eso fue que el Señor Jesucristo vino. A entregarse en 12, a vaciarse en 12, a formar 12. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el discipulado es tan importante que Jesús se gastó 3 años, invirtió 3 años en 12 personas nada más. ¿Para qué? Para que el carácter de esas personas, el temperamento de esas personas, la personalidad misma de esos 12 individuos fuese formada a la imagen y semejanza del Dios poderoso. ¿Ve? Si nosotros seguimos haciendo, solamente nos conformamos con ser cristianos, entonces ese proceso no va a tomar lugar en nuestra vida. Y vamos a seguir siendo gente malcriada, gente indisciplinada. Vamos a ser gente, ¿verdad?, rebelde. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Bueno, los resultados es que no vamos a ver nunca fruto, porque hemos retenido lo que tenía que haber muerto. Así que mire, hace unos años yo escribí esta serie, produje esta serie, se llama Aprender a Morir. Porque usualmente la sociedad en la que nosotros vivimos nos enseña a vivir. O sea, lo que quiere es que, si usted escucha la gente que, ¿verdad?, está en esto, usualmente se llaman motivadores. Son motivadores, gente que quiere inspirarlo a vivir, que usted viva bien, que le saque provecho, le saque el jugo a la vida y ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con eso. Pero todo tiene que ver con, de alguna manera, reforzar el ego de la persona o subirle la estima a la persona y provocarlo a que la persona termine por amarse a sí mismo. Y sabe que eso es contrario totalmente al mensaje del Evangelio. El Evangelio quiere todo lo contrario. La definición bíblica de una persona orgullosa es una persona que se ama a sí mismo. Y eso es precisamente lo contrario a la humildad, es el orgullo. Ese es el pecado de Satanás. La Biblia lo llama el pecado de Satanás, es el orgullo. Y si nosotros no entramos en el discipulado, ¿sabe qué? Por contradictorio que parezca, vamos a ser cristianos orgullosos. ¿Se imagina eso? Cristianos orgullosos. Eso es un monstruo, eso es una cosa que no tiene un punto de contacto. Pero ¿sabe qué, mi querido? Dios quiere destruir nuestro orgullo. Dios quiere destruir nuestro orgullo, nuestro falso yo. Dios quiere bregar con nuestro ego. Y si tú vienes a la iglesia y yo no te enseño eso, y yo no provoco eso en ti, y yo te dejo que tú sigas siendo la misma persona, y no pasas por ese proceso de formar ese carácter, ¿sabe qué? Yo no te estoy haciendo bien. Yo no te estoy haciendo bien. Yo te estoy escondiendo la verdadera razón por la que Cristo vino a la tierra. Cristo fue a transformar personas. Por eso sus 3 años de ministerio público se los dedicó a transformar la vida de 12. Porque esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio es una experiencia. No es que yo me aprenda cantos cristianos y que yo pueda recitar algunos textos de la Biblia y que yo sepa cuáles son las fechas donde se celebra alguna cosa importante en el calendario litúrgico de la iglesia. No, ese no es el cristianismo. El cristianismo es que yo termine por parecerme a Cristo. Y para eso tengo que pasar por un proceso de transformación donde mi orgullo sea destruido. Entonces, no es aprender a vivir, es aprender a morir. Y eso es lo que es el discipulado. El discipulado es la escuela donde aprendemos a morir. ¿Morir a qué? Morir a nuestro ego, morir a nuestra vanidad, morir a nuestro orgullo. El orgulloso es el que se ama a sí mismo. En 2 de Corintios 3 dice que en los postreros tiempos van a aparecer hombres amadores de sí mismos, y está hablando de todas las cualidades de los engañadores, de los falsos maestros, de los falsos profetas que van a venir y que ya están esparcidos por la tierra. Son orgullosos, porque el orgullo es el pecado de Satanás. Tú no puedes permitirte ser orgulloso si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, porque tienes la imagen del enemigo de Dios, tienes la imagen de Satanás en tu vida, en vez de tener la imagen de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Cristo? El Cordero de Dios humilde. Por eso la Escritura dice: hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios,
No puso ninguna excusa, sino que se humilló y se hizo siervo. ¡Wow! Ese es el cristianismo 101. Yo tengo que ser como mi Cristo. Y por eso la Escritura dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Él. Parécete a Él. Tienes que ser como Jesús de Nazaret. Tienes que ser humilde. Porque Dios no hace nada con los que no son humildes. Con los orgullosos, Dios les da de lado. Dios les da de lado. Déjeme mencionar 5 características del orgullo. 5 características del orgullo. A mí me encantaría, uno de mis sueños, ¿sabe cuál sería uno de mis sueños realizados? Que cada persona viniera a la iglesia con un cuaderno y un lápiz. Eso sería uno de los sueños de mi vida. Yo no sé cuántas cientos de veces lo he dicho. Venga a la iglesia con cuaderno y lápiz, porque si usted se lo deja a la mente, mañana no sabe fue lo que dije. ¿Ve? Entonces usted tiene que venir a aprender, usted tiene que venir con eso es parte de la humildad, es venir aquí, Señor, háblame. Entonces mire, 5 características de la persona orgullosa, 5 cosas que nos van a ayudar a hacer un autodiagnóstico, ¿verdad? Hacernos un autoanálisis de si es que eso está vivo, latente, presente, ¿verdad? Si es que eso está entronado, si es que eso campea en nuestra vida, tenemos que hacernos un stop y analizarnos. 5 características. Estas 5 características yo las saqué de un libro que se llama La Humildad, de un pastor, de un profesor de Fuller que se llama Peter Wagner. Muy interesante, porque ese hombre no escribe de nada de estas cosas, escribe de guerra espiritual, escribe de otros temas, pero qué interesante, ese librito habla de eso y se enfoca precisamente en el tema del orgullo. Cuando yo estaba haciendo la investigación para este material, bueno, lo leí ese libro, me impresionó. 5 cosas, dice el hombre, que caracterizan el orgullo. La primera de estas 5 cosas es que la persona orgullosa siempre anda buscando un elogio. Un elogio es, ¿verdad?, que las personas le digan, le reconozcan lo bueno que está haciendo, le reconozcan su trabajo, le reconozcan su contribución, que siempre los estén levantando, que siempre les estén diciendo algo, ¿verdad? ¡Ay, qué tremendo, qué maravilloso! O sea, que los estén halagando, palabras halagadoras, halagüeñas, ¿verdad? Hay gente que eso le gusta. Y prácticamente muy pocas cosas hacen, ¿verdad?, sin buscar ese premio, esa recompensa. Es como una especie de droga. El orgulloso necesita que le suministren esos elogios, esos halagos, porque eso de alguna manera es una droga para el orgulloso. Y entonces todo lo que hace, lo hace con el deseo de que, bueno, mira, aquí me van a aplaudir, aquí me van a reconocer, aquí voy a descollar, aquí voy a sobresalir, aquí se van a dar cuenta de lo que yo, ¿verdad? Y entonces hay gente que vive continuamente en eso. Entonces esa es la primera característica de la persona orgullosa, es que es una persona que anda en búsqueda permanente de que lo elogien, de que le reconozcan. Y por favor, si usted no le reconoce, esa persona se irrita. Esa persona se irrita. Y dice, bueno, ¿y este por qué se molestó? ¿Y este por qué se puso bravo? Uno no sabe, uno no entiende. Pero cuando uno se comienza a dar cuenta, en el fondo es que como no sucedió, no se produjo el efecto que la persona estaba deseando, la persona se molestó. Triste, pero eso es un rasgo sobresaliente de una persona orgullosa. 2, la otra cosa, ¿verdad?, es que la persona orgullosa siempre lleva la cuenta de lo que hace. La persona se memoriza todas sus grandes proezas y sus grandes virtudes y las está esparciendo y diciendo continuamente. Usted no se da cuenta que uno se encuentra con personas y habló 10 minutos con la persona y 9 de los 10 minutos la persona estuvo hablando de todas las gloriosas cosas que hace, de sus hazañas, de lo bueno que es, de las buenas obras, de lo que hizo por de lo que hizo por aquel, bueno. Entonces uno dice,
Caramba, eso a mí inmediatamente me suenan las alarmas. Comienza a sonar todo. Cuando yo me consigo con una persona que todo el tiempo está hablando de lo bueno y de lo maravilloso y de lo glorioso y de los sueños que tuvo y de las experiencias y todo tiene que ver con lo que la persona. Es continuamente lo que a la persona le... Entonces, es un yo-yo. Yo lo llamo, esa persona, yo lo llamo un yo-yo. Porque es yo, y yo, y yo, y yo. Y toda la vida tiene que ver con yo y solamente con yo. Esa persona llevan una cuenta siempre. Siempre te están diciendo, yo hice tal cosa, yo aquí logré, yo esto, yo lo otro. O sea, cualquier cosa que tú le dices es una oportunidad para ellos decirte todo lo grandioso que han hecho. ¿Por qué? Porque llevan una cuenta. Escriben diariamente su resumen, ¿verdad? Y le siguen añadiendo todas las proezas y las cosas maravillosas que hacen. Entonces, eso es un rasgo, obviamente, del orgullo, porque el orgullo siempre quiere hablar de uno mismo. La persona orgullosa se la pasa hablando de sí mismo, porque esa persona está ensimismada. Esa persona está, de alguna manera, sufre de algo que se llama en psicología el narcisismo, ¿verdad? Está enamorada de sí misma y por lo tanto habla de lo que está enamorado. Como está enamorada de su propio ego, entonces de eso habla y de eso, ¿verdad? Entonces esa persona lleva siempre una cuenta de todas las cosas que hace, de todos sus logros, de sus virtudes, de lo bueno hijo que es, de lo bueno gesto que es, de lo buen padre que es. Todo el tiempo te está hablando de él, de la persona, de la propia persona. Eso es un rasgo, obviamente, del orgullo. Tercero, la otra cosa es cuando esa persona se convierte en la norma de lo que es lo bueno, lo deseable, lo virtuoso, lo perfecto. Cuando esa persona se establece como el paradigma, ¿verdad? Esa persona comienza a desarrollar una especie de complejo divino, ¿verdad? Porque esa persona pareciera que él tiene la capacidad de poder decir lo que es bueno y lo que es malo. Pues, si a esa persona le parece que el color verde es malo, entonces esa persona, ¿verdad?, tiene como la potestad para decir, no, esto no sirve. Y te hace sentir así. Esa persona te hace, si tú no tienes los colores, las cosas o no tienes las posesiones que él considera que, entonces tú eres malo, porque para él establece el criterio de lo que es realmente importante o no. Y es una persona supremamente orgullosa. Yo conozco muchísima gente así, que lo que ellos tienen y lo que ellos dicen y lo que ellos saben eso es lo bueno, pero lo otro es basura. A ti te falta, a ti todavía no me llegas todavía porque no tienes ni sabes ni... Es absurdo. Eso es un complejo de Dios. Tratar de establecerse como el criterio, la norma, el estándar de lo que realmente es lo bueno, lo aceptable, lo virtuoso, es algo terrible, pero hay muchísima gente, para que usted lo sepa, hay muchísima gente que es así. Eso es producto del orgullo. La otra cosa, usted puede reconocer a un orgulloso, porque el orgulloso nunca se alegra con la victoria de la otra persona. El orgulloso sufre de una envidia terrible. Sufre de un celo terrible, descontrolado. Cuando ve que la otra persona, cuando ve que su amigo, su vecino, su familiar, lo que sea, triunfó, logró algo en la vida, esa persona entonces comienza a hablar de, bueno, sí, logró tal cosa, pero mira esto y mira lo que le faltó y mira que esto, que apenas llegó, que apenas lo hizo, que entonces comienza a ver todo lo malo de la persona. ¿Por qué? Porque en el fondo esa persona no está contenta con que alguien tenga y que él no lo tenga. Es un celo, es una envidia permanente. O lo contrario también es cierto. Cuando algo malo le pasa a una persona, entonces se alegra con lo malo que le pasa a la otra persona. Porque el orgulloso, por último, él quiere ser el centro de todo. Quiere ser el que triunfa, el que tiene victoria, el que logra los objetivos, el que llega de primero. El orgullo tiene una competencia permanente por ir más allá, por obtener más cosas. El orgulloso nunca se sacía, nunca se satisface. El orgulloso siempre está en una búsqueda permanente de más. Y cuando alguien logra algo, en vez de contentarse, se entristece.
porque pareciera que esa persona le hace competencia a lo que él quiere lograr, porque por último, esa persona lo que quiere es ser primero en todo, quiere estar en la cúspide, quiere llegar al lugar más alto, quiere descollar por encima de todos los otros seres humanos. El orgullo es terrible, mi querido. Con razón Satanás, ¿verdad?, perdió la posición más alta que había en todo el cielo. Satanás era el querubín encargado de darle adoración a Dios. Era la persona que más cerca podía estar de Dios. Y sin embargo, ¿verdad?, por causa de su orgullo, de la soberbia, como dice Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, la soberbia. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor se llenó de soberbia. Y ¿sabes qué? En un día perdió todo el reino que tenía. Llegó a tener el imperio más grande en su momento sobre la faz de la tierra y terminó como una bestia del campo comiendo hierba del campo, como las vacas, como los animales. ¿Por qué? Porque se envaneció, se llenó de tanto orgullo, se creyó que era, ¿verdad?, la mamá de los pollitos, y entonces se le vino todo para abajo. Porque el orgullo es terrible y Dios se desagrada cuando ve una persona de ese tipo. Y por último, la quinta característica de una persona orgullosa es una persona que no acepta ningún tipo de crítica. El orgulloso usted no lo puede criticar, usted no le puede decir es un error. Usted no le puede decir, pero mira, en esto fallaste. No, tuvo que haber sido alguien. Entonces comienza a buscar todas las posibles causas de que la cosa no salió como él. Y por último, si tiene que decir, si tiene que crear, inventar, pero la persona nunca admite ser la causa del problema. La persona nunca admite ser la causa de algo que salió mal. La persona no acepta ningún tipo de crítica. Es terrible, eso es el orgullo, porque el orgullo trata de proteger siempre al yo, al ego, que no destruyan mi imagen, no destruyan lo que la gente piensa de mí, no destruyan lo que la gente, ¿verdad? Entonces vive protegiendo permanentemente ¿cómo se dice esto? Su reputación. Es triste porque el orgullo termina por ser una enfermedad muy, muy letal. Hay padres que han mutilado emocionalmente a sus hijos por orgullo, simplemente porque no quieren reconocer sus errores y les imponen a sus hijos, ¿verdad?, a cosas que realmente los han cicatrizado emocionalmente, solamente por no reconocer que han cometido un error. Porque es que prefieren, imagínense hasta dónde llegará el orgullo, y qué terrible, qué diabólico es el orgullo, que prefieren, ¿verdad?, desencarrilar la vida de otra persona en vez de ellos enmendar la de ellos, en vez de ellos reconocer, sí, me equivoqué, es mi error, lo admito, lo asumo. La persona prefiere sacrificar la vida de otro, pero nunca da su brazo a torcer, nunca, ¿verdad?, es una persona contumaz, insiste en que tiene la razón. El orgullo. Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Saúl era un tipejo. Saúl era un tipejo, un tipo desconocido, un tipo que llegaba tarde donde nunca pasaba nada, un tipo que no tenía, ¿verdad?, ni pintaba ni coloreaba, pero de pronto se le fue aumentando el ego, le fue creciendo el ego. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, ese Saúl que se metió en unos sacos para que no lo vieran, y lo comparamos con el Saúl, ¿verdad?, al final de su vida, son dos tipos diferentes. Él se creyó megalomaníaco, se creyó que era, ¿verdad?, el más grande de todos, se creyó el berricérrimo, el pluscuamperfecto, se creyó no sé qué cosa. Vemos la vida de Saúl, es desastrosa la vida de Saúl. Estaba dispuesto a matar para, ¿verdad?, mantener su posición. Eso es peligrosísimo. Saúl nunca admitió una crítica. Cuando Samuel lo vino a confrontar y decirle, oye, pero ¿y entonces qué pasó? Tú no me esperaste, tú hiciste las cosas al contrario de lo que Dios te dijo. No, yo te obedecí. No, yo no aceptaba nunca una crítica. Cuando Jonatán, su hijo, lo trató de convencer nunca admitió tener un problema.
Terrible. Ahora, fíjese lo que le voy a decir, mi querido. Si nosotros, como gente de fe, toleramos el orgullo en nuestra vida, no podemos crecer espiritualmente. Porque nadie puede ser un discípulo protegiendo su ego, protegiendo su orgullo. Nadie puede ser un discípulo. Si no está dispuesto a soltar el granito y que se entierre, ¿verdad? Ahí no va a pasar nada. Tienes que estar dispuesto a morir. Tienes que estar dispuesto a morir a tu ego, a tu orgullo, a tu vanidad, a tu complejo de Dios. Tienes que estar dispuesto a morir a eso, renunciar a eso. Ahora, claro, con razón la iglesia está llena de gente vacía. Porque la sociedad en la que nosotros vivimos lo que hace es continuamente alimentarnos el ego. Y en la iglesia hemos copiado lo mismo. En la iglesia ya no hay predicadores sino motivadores. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en la iglesia? Lo que hacemos es echarle sangre a los tiburones. Es decir, exacerbar los deseos de la gente. Los deseos de la gente allá afuera. Nosotros venimos aquí y hacemos exactamente lo mismo. Busca la prosperidad, busca ser el más grande, busca ser el primero, busca ser el todopoderoso, busca hacer esto, busca hacer lo otro. Y le llenamos Entonces, decimos que ese es el evangelio de Cristo. Mi querido, yo tengo que predicar eso, me voy a vender zapatos a cualquier lugar. Me voy a un centro comercial a hacer otra cosa. De mi boca no van a escuchar eso. Porque el evangelio que yo veo en las Escrituras es que tenemos que ser como Cristo. Y Cristo fue el más humilde de todos los seres humanos. Así que yo sí quiero enseñarle algo. Y es que nos metamos juntos en esto. Nos hagamos discípulos del Señor. Renunciemos a nuestras pretensiones, a nuestras ínfulas, y nos metamos en el camino de Dios. Y nos dejemos moldear por el alfarero. Que Él haga la pieza que Él quiera, porque nosotros ni modo que le vamos a imponer a hacer, ¿verdad?, de nuestro pedacito de masa. Nosotros no le podemos imponer a Él, ¿verdad?, hacer lo que nosotros queramos. Ese es el humilde. El humilde es que ya no vive para sí, sino vive, ¿verdad?, para Dios. La prioridad es satisfacer, agradar a Dios. La prioridad de la vida de esa persona no es su propia felicidad. Nosotros en el mundo occidental nos han enseñado a perseguir la felicidad. Hasta la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad?, dice que tenemos derecho a la felicidad. ¿Sabe qué? Eso no es una doctrina cristiana. Eso no es una doctrina cristiana. Es más probable que te vaya mal que te vaya bien. Si vives apegado. Por eso Jesús dijo: yo vengo a traer guerra, espada. Porque muchas veces creemos que el evangelio es un campo de rosas donde todo va a ser, ¿verdad?, y una cosa muy sublime y una cosa. ¿Y sabes qué? No. Si tú vives la vida de fe como la tienes que vivir, va a ser diferente. Nos han vendido una ilusión. Nos han vendido una ilusión que no es verdad, que no es verdad. Nos han vendido una fantasía del evangelio que no es verdad. Si fuera así, mire, ¿por qué la iglesia primitiva pasó 300 años, 3 siglos bajo la persecución de los emperadores romanos? ¿Verdad? Cuando uno lee el capítulo 12 de segunda carta de los Corintios y ve todo lo que Pablo sufrió, uno dice: Dios mío, y este fue el testigo más constante, incólume y resuelto que tú tuviste, Señor, y le tocó pasar por todas esas calamidades. Pero le voy a decir una cosa, mi querido: hay algo que ninguna adversidad puede quitarte. Hay algo que cuando tú resuelves agradar a Dios, hay algo, y es cuando tú vives en el centro de la voluntad de Dios. Aunque tengas el mundo entero, aunque tengas el planeta entero en tu contra, y tú sabes que estás parado sobre la voluntad de Dios, no hay un mejor sitio que ese. Saber que estoy haciendo lo que Dios quiere.
Y a eso fue que Dios nos llamó, no a buscar nuestra realización. Dios no te llamó a buscar tu realización. Dios no te llamó a que seas el más feliz de los seres humanos, ¿verdad? Que seas como dicen por ahí, la alegría del prado. No, Dios te llamó a que tú hagas su voluntad. Y eso es lo que significa ser discípulo. Uno que está resuelto a hacer la voluntad de ese a quien llama el Señor, a quien llama el Kyrios, a quien llama la autoridad. Y en eso tendría que estar nuestra satisfacción. Nuestra satisfacción tendría que estar en el hecho de que estoy haciendo la voluntad de Dios. No importa si me va mal, no importa si ya, ¿verdad?, mi imagen ha quedado destruida, si ya no tengo la popularidad que tenía antes. ¿Estoy haciendo o no estoy haciendo la voluntad de Dios? Ahí es donde está el asunto. Dios vino a formar discípulos. Hay una gran diferencia entre informar y formar. Para estar bien informados basta con ser cristianos, pero para ser formados tenemos que ser discípulos, porque Dios no forma a los otros. Dios solamente forma a los que se dejan formar, y para eso necesitamos ser discípulos. Dios quiere que tú este año 2019 des un salto y determines vivir en el plan de Dios. Porque si te conformas con solamente ser cristiano, no estás viviendo en lo que Él quiere para ti, en lo que Él pretende para ti, en la razón por la cual te creó y la razón por la cual tú existes. Dios te creó para que fueras discípulo. Por eso la Biblia dice, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Venga rapidísimo conmigo a Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 al 7. Vamos a terminar con este texto. Mire lo que dice este texto. Este es uno de esos textos que hay que escribirlos y pegarlos en el refrigerador. Y leerlos continuamente, y refrescarlos y meditar en ellos continuamente, porque son de verdad ese tipo de cosas que nos remecen la vitrina y se nos comienzan a caer toda la vajilla, los platos se nos comienzan a venir abajo. Eso es uno de estos textos donde realmente es una daga directa a nuestro orgullo. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:5 al 7? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo las manos de Dios, para que Él os exalte cuando tuve tiempo, y echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. Mire, este texto es importante por lo siguiente. Dios, quien inspiró, el Espíritu Santo que inspiró la palabra, dice categóricamente que Dios resiste a los orgullosos. ¿No será que nuestra vida espiritual tiene el freno de mano metida? ¿No será que nuestra vida espiritual tiene el freno de mano metido y nosotros estamos acelerando y la cosa no va como tiene que ir? Porque Dios nos está resistiendo. No es Satanás que nos está resistiendo. Porque hubiésemos pensado que el texto iba a decir, no, Satanás no es el que te está resistiendo. No te está yendo mal porque Satanás te hizo la contra. Ni porque te echaron brujería. Ni porque te hicieron un trabajo. Te está yendo mal porque el que te resiste es Dios. Dios es el que se te paró en el camino para que no avances más. Él es el que te está haciendo resistencia. Dios se ha convertido en tu adversario. Por eso no levantas. Por eso no espiga. Por eso no hay futuro ninguno. Porque es Dios quien se ha convertido en tu adversario. Dios no va a permitir que ningún orgulloso avance.
Por lo menos no en las cosas de Él. Mire, mi querido, muchas veces le damos siempre la culpa a Satanás con las cosas que nos pasan. Y Satanás no tiene la culpa. Yo tengo que comenzar a verme a mí. Yo tengo que comenzar a mirarme a mí. La historia de Israel es la historia de un pueblo que nunca bajó su cerviz, que nunca se inclinó, nunca se postró delante de Dios. Y vieron milagros, y vieron sucesos, y vieron predicadores, profetas, Dios les mandó de todo. Y ese pueblo nunca se doblegó delante de Dios. ¿Y sabe qué Dios hizo? Me busco a otro. Ya esto no da más. Esto no va a producir el fruto que yo quiero. Y producto de eso, Dios se buscó a la iglesia de Cristo. ¿Qué pasa si la iglesia asume la misma actitud de Israel? ¿Sabe lo que dice Pablo en Romanos? Pablo dice, si a Dios no le tembló la mano para cortar el árbol de verdad, ¿ustedes creen que le va a temblar la mano para cortar al injerto? Lo que está diciendo Pablo es, si no le importó cortar a los israelitas, le va a importar cortarnos a nosotros que somos gentiles, que no somos del pacto original. Mi querido, Dios no trabaja, Dios no tiene pueblo entre los orgullosos. O tú te haces discípulo, no vas a progresar, no vas a avanzar, no va a haber crecimiento espiritual en tu vida. Jesús vino a ser discípulo. Tenemos que replantearnos toda la vida de fe. Tenemos que regresar a lo más básico de la vida de fe. Yo tengo que ser un discípulo. ¿Cómo sé si está funcionando el discipulado en mi vida? Si estoy dejando de ser orgulloso. El orgulloso es el egoísta, el que tiene sus ojos puestos en sí mismo, el que se preocupa todo el tiempo por él, por lo suyo propio. Lo contrario a eso es el amor. Y eso es lo que va a comenzar a suceder cuando nosotros aceptamos ser discípulos de Jesucristo. Comenzamos a vivir desprendidamente, comenzamos a vivir magnánimemente, comenzamos a ser generosos, comenzamos a vivir de otra forma, porque ya yo no soy lo importante, Dios es lo importante, el prójimo es lo importante. Ya no es una vida centrada en mí, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me apasiona, lo que me da nota, y siempre voy lo que a mí, y siempre voy detrás de lo mío. ¿Cómo se puede ser cristiano así? Pero ¿sabes qué? En el mundo occidental, mis queridos, penosamente, y lo tengo que decir, y tengo una vomitiva, tengo hace años que tengo algo ahí que me irrita cada vez que pienso eso. Pero la iglesia en el mundo occidental eso es lo que ha estado cultivando todo este tiempo. Un montón de gente pretenciosa, orgullosa, engreída, autosuficiente. Eso es lo que hemos estado promoviendo. ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar del carácter, nadie quiere formar a la gente como tiene que ser. Y entonces tenemos un montón de malcriados. Y la iglesia ya no es la iglesia es un jardín de infancia, es una guardería infantil. Entonces el pastor es el que tiene que vigilar a los niños, porque no hemos querido madurar, porque no hemos querido formar carácter y porque no hemos dejado que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer en nuestra vida. Discúlpenme que les bajé con todo, pero créanme, mis queridos, no se engañe, créanme que aunque yo le estoy diciendo esto, se lo estoy diciendo con todo el amor de un pastor. Porque yo no quiero que usted sea un niño malcriado. Yo no quiero que usted sea una persona improductiva en el reino. Yo quiero que juntos le metamos mano a esto y dejemos que el Espíritu Santo forme en nosotros lo que tiene que formarse. Porque si seguimos el orgullo, es la imagen de Satanás en nosotros. ¿Sabía eso? El orgullo es la imagen de Satanás en nosotros. Si tú permites el orgullo en tu vida, tú tienes la imagen de Satanás. Yo digo algo, ¿para qué vamos a necesitar que la bestia nos ponga el número si ya tenemos la imagen de Satanás en nosotros? El que vive con orgullo ya tiene la imagen de Satanás en su vida. Pero si tú quieres cambiar eso, yo te invito a algo.
Vamos a entrar juntos a la escuela de la humildad. Vamos a entrar juntos a la escuela del discipulado. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos forme, que nos dé la forma que Él quiere, que nos destruya nuestra vanidad, nos destruya nuestro ego, nuestra autoconcepción, nuestra percepción de nosotros mismos y nos lleve en un proceso de transformación. ¿Creen que eso es un buen proyecto para este año? ¿Sí quieren meterle mano a eso? Yo creo que a todos nos hace falta. Yo hablo por mí, escúchenme, yo no me estoy, ¿verdad?, poniendo del otro lado la raya. Yo quiero que ustedes sepan que yo necesito también eso. Yo necesito que el Señor siga operando en mi vida, transformando mi vida, cambiándome. Porque yo tengo muchos errores, yo tengo muchas cosas más de las que ustedes necesitan saber. Pero, mire, mi querido, el asunto y donde yo quiero enfatizar es que si nosotros no cambiamos eso, tenemos de opositor a Dios, no a Satanás, a Dios. Quien nos va a hacer la contra es Dios. Quien se va a montar en el ring contigo es Dios. No tienes ninguna fracción, ninguna posibilidad, ningún porcentaje de ganar. No tienes ninguno. Ninguno. Porque la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso. Entonces, yo quiero solamente compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Solamente eso. Y yo quiero que usted lo medite. No me dé una respuesta emotiva el día de hoy. Fíjese que ni siquiera eso. Es como cuando uno pide la mano o le pide a una persona que se case con uno. Piénsalo bien, porque te vas a meter en un paquete, porque tú todavía no me conoces bien. Así que piénsalo bien, medítalo, calcúlalo, estúdialo. Y si ves que vale la pena, porque después que estés casada, ya no me puedes salir con un número 8. Entonces, es lo mismo con Dios. No me dé una respuesta hoy. Váyase con esto. Medítelo. La semana que viene le voy a hablar de lo mismo. La semana que viene vamos a hablar un poquito sobre este material, que ustedes lo conocen y que Liliana lo vende allá en la librería, en la parte de atrás. Vamos a hablar de esto, pero es importante que todos estemos en el mismo lugar, que como iglesia de Cristo estemos persuadidos que esto es lo que necesitamos hacer. Porque yo no quiero estar convenciendo a nadie, no quiero, ya una vez que nos montemos en el caballo no hay tiempo para regresarnos, para dar explicaciones, aquí todos tenemos que estar decididos, resueltos, y tenemos que haber estudiado las implicaciones de esto. Porque el tiempo que estamos viviendo lo exige, lo demanda. Hay una urgencia. Allá afuera la gente está perdida. Vivimos en una sociedad que está colapsando, mi querido. Si usted no se da cuenta que la sociedad en la que vivimos está colapsando, usted tiene los ojos puestos en otro lugar. Usted está leyendo una novela de ciencia ficción, porque lo que está es obvio ver que la sociedad está colapsando en todos los sentidos. La pudrición es tan grande, lo fétido de la descomposición social es obvio. Y si como iglesia de Cristo nosotros no volvemos a ser lo que Dios quiere que seamos, nosotros no tenemos nada que contribuirle a esa gente. Esa gente se va a morir en nuestros propios ojos. Esa generación va a perecer sin que nosotros podamos hacer nada. Porque un niño no puede ir a la guerra, un niño no se puede reproducir. Dios con niños no puede hacer nada. Entonces, métele mano a esto, ponte los pantalones largos, enfrenta las cosas, asume la responsabilidad, hazte un adulto en las cosas espirituales, porque Dios cuenta contigo para cosas que Él quiere hacer allá afuera. Créeme. Mi meta en el 2019, por último, es eso. Si vamos a hacer poco, vamos a ser buenos. Si vamos a hacer pocos, vamos a hacer todos, vamos a ser buenos. No hay posibilidad de que entre pocos hayan malos. No, eso no es posible. Y mire, si usted me dice, pastor, ¿sabe qué? No va conmigo.
Usted no tiene que quedarse. Yo prefiero perder 10, 15, 20 o quedar con uno solo. Fíjese, yo no le tengo miedo a eso. Si a usted no le cuadra, porque no le cuadra, porque a usted le parece que mejor es la iglesia de fulanito. Aquí no hay contrato de por vida. Usted no tiene un contrato firmado conmigo ni con la iglesia. Usted se puede ir. Pero si usted se queda, usted tiene que entender una cosa. Usted va a ser transformado por el Espíritu Santo. Usted tiene que entrar en un proceso profundo. Porque Dios va a echar a andar algo en tu vida. Dios va a impartir algo sobre tu vida. Entonces eso es importante que nosotros, yo quiero que vayamos juntos, yo quiero entrar en esto junto con ustedes. Pero no quiero, como se dice, pulirles la píldora, ¿no? No quiero convencerlos humanamente. Quiero que el Espíritu Santo te dé convicción en tu espíritu que esto es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Yo no te voy a empujar, yo no te quiero empujar. Yo no te quiero dar incentivos de ningún tipo. Ni te quiero prometer lo glorioso y lo maravilloso. No. A lo mejor terminamos todos como mártires. Pero si la voluntad de Dios fuera esa, gloria a Dios, vivimos en el centro de su divina voluntad. Ya no hay más nada, mejor que eso que puede ser. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nos tocó morir como mártires, gloria a Dios. Pero mire, si usted intenta hacer algo, se puede equivocar. Y yo sé que eso es así. Mi querido, pero si no lo intenta, ya se equivocó. No es que se puede en el futuro, ya se equivocó en el presente. Si usted ni siquiera lo intenta, ya está equivocado. Así que vamos juntos en esto. Vamos a echarle ganas en el nombre de Jesús. Nos ponemos en pie. Dele un abrazo